Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Seguimos. Entonces hablábamos de que la idea era entonces aprovechar cada vez más cantidad de residuos para evitar que una gran cantidad de residuos termine en un relleno sanitario. Nosotros tenemos la posibilidad como ciudadanos de hacer ese aporte y de poder evitar que un gran porcentaje de esos residuos terminen en un relleno sanitario. ¿Y cuál es el aporte que nosotros podemos hacer? Bueno, empezar a trabajar con lo que es compostaje domiciliario, por ejemplo. Si ustedes ven ahí en pantalla ese gráfico, que es un gráfico de torta, lo que nos indica en ese color marrón es la cantidad de residuos, de los residuos que nosotros generamos diariamente, un 50% de esos residuos son residuos biodegradables, residuos que tienen potencialidad para ser compostados. Entonces, imagínense ustedes, siendo Rafaela una ciudad de 110.000 habitantes casi, estaría generando por día, porque hay un estudio que dice que se generan que un individuo genera por día 1 kilo de residuos aproximadamente, entonces eso significa que la ciudad genera aproximadamente por día 110.000 kilos de residuos de origen domiciliario, sin contar los residuos industriales, sin contar los residuos de la obra pública. Entonces, ¿qué significa esto? Que si todos los ciudadanos de Rafaela hicieran compost en casa, en lugar de ir 110.000 kilos de residuos al relleno sanitario, irían la mitad, porque la otra mitad queda en casa transformándose nuevamente en tierra, nuevamente en un insumo que podemos utilizar para nuestras plantas y para nuestra huerta. Después el resto de los residuos que componen nuestra generación, tenemos un 30% de lo que es papel, cartón, plástico, metal, latas, que es toda esa fracción de residuos recuperables que nosotros tenemos que sacar a nuestros canastos los días lunes y los días jueves, y después tenés un 20% que sí realmente es un residuo que no tiene posibilidades de recupero y que sí van a ir indefectiblemente dispuestos en una celda de enterramiento en un relleno sanitario. ¿Qué es lo que interesa de todo esto y qué es lo importante a tener en cuenta? Nosotros desde nuestro lugar como ciudadanos de la ciudad de Rafaela, tenemos la posibilidad de separar nuestros residuos en casa, residuos recuperables y no recuperables, de sacar nuestros residuos recuperables los días lunes y jueves cuando pasa la recolección. Esos camiones que recolectan nuestros residuos de lunes y jueves los cargan, los llevan al complejo ambiental y una vez que ingresan al complejo ambiental, los residuos ingresan a la planta de recupero. En esa planta de recupero hay unas 50 o 60 personas que trabajan y que recuperan de nuestros residuos aquel material que tiene potencialidad para ser reciclado. No va a una celda de disposición final. Entonces, podemos hacer eso, separar nuestros residuos. El otro 20%, que son los no recuperables, que son los residuos que pasan a recolectarnos el resto de los días, martes, miércoles, viernes y domingos, esos residuos sí ingresan al predio y van a la celda de disposición de residuos que se encuentra en el predio del complejo ambiental. Ahora bien, dentro de esos residuos que nosotros sacamos los días en donde pasa la recolección de no recuperables están los residuos orgánicos, que si a su vez nosotros en casa colocamos un recipiente en donde los podamos depositar sin tirarlos en ese tachito de basura, nos vamos a dar cuenta que es altísimo la cantidad de residuos que evitamos sacar a nuestro canasto de la vereda. Si uno lo prueba, y seguramente muchos de los que están acá conectados lo deben hacer, se darán cuenta que con suerte una vez a la semana sacan la bolsa de residuos. El resto se aprovecha todo. Lo que va para el compost y lo que va como residuos recuperables para la recolección de residuos recuperables de la ciudad. Es muy importante que tengan en claro esto, porque aunque parezca pequeño decir, pero yo en una ciudad de 100.000 habitantes, y sí, pero yo soy
una parte más de esta ciudad. Y si todos nos vamos contagiando y vamos colaborando con estas políticas de gestión ambiental de la ciudad, es justamente donde se generan los grandes logros y donde se cumplen los grandes objetivos. Bien. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les estaba contando. Si en un recipiente tiramos todo junto, bueno, todo junto es basura. Ahora, si nosotros intentamos separar de eso que parece todo basura en 2 o 3 corrientes, que es la que nos está proponiendo nuestra ciudad, ya deja de ser basura. ¿Por qué? Porque una parte de esa basura, de ese todo, se composta y la otra parte se recicla. Ese gráfico siempre está bueno verlo porque justamente es eso. Cuando está todo junto parece basura. Ahora, si lo separamos ya deja de ser basura. Imagínense qué importante que es el aporte que podemos hacer como persona que vive en la ciudad de Rafaela, que siempre cuento la misma anécdota, pero que es súper importante decirlo, que la celda de disposición de residuos de nuestro relleno sanitario, cuando se creó, estaba pensado, por las medidas que tiene y por la cantidad de residuos que genera la ciudad, estaba pensado para que durara aproximadamente 5 años. Resulta que Rafaela, cuando inicia la operación de su relleno sanitario, que no es un basural, es un relleno sanitario, paralelamente a eso lanza el plan de separación en origen. Logró que muchos barrios de la ciudad se sumaran y logró que esa celda de disposición de residuos que estaba prevista para que durara 5 años, esa primera celda duró 10 años. Entonces se duplicó la vida útil de una celda de disposición de residuos con el simple hecho de separar residuos en origen y de lograr que muchos de esos residuos se transformen en recursos y sean aprovechados nuevamente en el proceso productivo. Entonces ahí ustedes pueden ver qué importante que es el granito de arena que nosotros como ciudadanos de la ciudad de Rafaela podemos aportar. Bueno, ya metiéndonos un poquito más, y no quiero hacerlo demasiado extenso porque sé que muchos de ustedes conocen el proceso de compostaje y muchos lo están haciendo, por eso quiero dejar un espacio un poquito más amplio para las preguntas, para las consultas y para el intercambio. El proceso de compostaje es un proceso de descomposición que ocurre de manera natural, o sea, si se cae una hoja de un árbol en otoño y cae en la tierra, esa hoja se va a descomponer de manera natural sin necesidad de que nosotros hagamos nada. Entonces, el proceso de compostaje realmente es un proceso que ocurre de manera natural. ¿Qué significa eso? Que no nos tenemos que preocupar porque, uy, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer bien? ¿Qué complicado que es? No, no es complicado porque es un proceso natural. Lo que nosotros tenemos que dar o entregar son los medios suficientes para que esto ocurra. De todas maneras va a ocurrir. Si nosotros lo atendemos un poquito más, va a ocurrir antes. Y si lo dejamos, va a ocurrir, pero va a ocurrir en un lapso mayor. El compost que nosotros vamos a obtener siempre va a ser útil. Va a depender de cuál fue el residuo que nosotros colocamos, cuál va a ser la calidad de ese compost que después vamos a obtener. Pero en definitiva siempre se va a obtener el compost. Entonces esto es un poco lo que les decía. La idea es que ustedes vean y que sientan que tienen todas las herramientas suficientes para poder lanzarse y para poder empezar a hacer compost en su casa. Entonces, ¿por qué compostar? Bueno, un poco lo estuvimos hablando recién, porque vamos a obtener de nuestros propios residuos algo que nos sirva para algo. A ver, vamos a lograr en casa transformar nuestros residuos en tierra, o sea, vamos a lograr que ocurra un proceso natural bien cerquita, lo vamos a tener a la vista y vamos a obtener de ese proceso de descomposición un recurso que lo vamos a poder utilizar después para un montón de aplicaciones que se nos ocurran. El compost es un fertilizante natural que va a mejorar la estructura de nuestro suelo y que obviamente contiene todos los nutrientes necesarios que necesitan nuestras plantas. Esto ya lo hablamos, el compostaje representa una herramienta muy importante que nosotros tenemos para reducir el volumen de residuos que nosotros tiramos, que nosotros
colocamos en una bolsa y termina en el canasto de residuos. Y es el aporte más importante que como ciudadanos podemos hacer. Entonces, algo para tener bien en cuenta, la compostera es un ecosistema vivo. Ustedes lo van a ver ahí, van a ver los residuos en ese lugar que ustedes eligieron como compostera, pero en definitiva ese lugar, ahí dentro de ese lugar ocurren procesos naturales que están siendo llevados adelante por seres vivos. Ahí adentro hay vida, hay elementos que están viviendo, que están desarrollándose y que están logrando que ocurra ese proceso natural de descomposición de la materia orgánica. ¿Cuáles son los elementos que están en una compostera normalmente? Bueno, los desechos orgánicos que nosotros arrojamos, los microorganismos, que son esos seres vivos que nosotros no vemos y que están trabajando con nuestros residuos para descomponerlos, ellos no lo hacen para descomponer nuestros residuos, lo hacen para alimentarse. Y en ese proceso, por alimentarse, generan la descomposición de los residuos, que después se van a transformar en lo que es el denominado compost. Entonces, esos microorganismos que no vemos. Después, en la compostera también vamos a tener macroorganismos, que son esos otros bichitos que sí vemos. Y, por último, vamos a tener también en nuestra compostera, podemos tener o no podemos tener, no son obligatorias, las lombrices. Las lombrices son macroorganismos que, como el resto, colaboran a que ocurra más rápidamente el proceso de descomposición. Bien. Entonces esto es lo que estuvimos charlando, los microscópicos y los macroscópicos. Ojo, pueden estar todos, o pueden estar solo los microscópicos, o pueden estar solo los macroscópicos. Generalmente los microorganismos siempre están. Después puede que estén o no estén los macroorganismos, que son esta especie de gusanitos o lombrices. No es obligación que estén, eso quiero decir. ¿Qué cosas podemos tirar a la compostera? Bueno, ahí en ese listadito están y no se preocupen por anotar ni tomar demasiado nota de esto porque en definitiva este material lo van a tener. Entonces, en la compostera, ¿qué podemos colocar? Podemos colocar todo lo que es yerba, saquitos de té, café, filtros, todos los restos vegetales, restos y carozos de frutas, cáscaras de huevo, flores, plantas, hojas, pasto, residuos de poda, serrín, bueno, todo ese largo listado que ustedes ven ahí son todos residuos orgánicos que nosotros podemos incorporarlos a nuestra compostera. Lo que no podemos, no debemos incorporar son los que aparecen del lado derecho en la columna del no, que son carnes, grasas, huesos, leche, queso, yogures, salsas, bueno, materia fecal de algún animalito, materiales recuperables, vidrio, metales, plásticos, aceites, bueno. ¿Por qué? Porque ninguno de estos residuos son orgánicos y no se van a descomponer. Perdón, me equivoqué. Los primeros sí son orgánicos, carnes, grasas, leche, queso, yogures. Pero ¿qué pasa con esos? Si nosotros los colocamos en nuestra compostera, ese tipo de residuos orgánicos nos pueden traer atracción de algunos visitantes como vectores, roedores y demás. Por eso aconsejamos no colocar en la compostera ese tipo de residuos. Una por eso y otra por algún tipo de olor que pueda generar en el proceso de descomposición. Entonces, para hacerlo de una manera que les resulte más cómodo y mejor, les aconsejamos no colocar ese tipo de residuos en la compostera. La biobolsa, que estaba nombrada ahí en la columnita del sí, bueno, es esta bolsa que podemos comprar en el supermercado, como el resto de las bolsas. Está bueno tenerla en cuenta, más allá de que si la usemos para la compostera o no, está bueno incorporarla cuando nosotros vamos al supermercado, porque tirar nuestros residuos no recuperables en este tipo de bolsa y que después sea este tipo de bolsa que termine en la celda de disposición de residuos de relleno sanitario siempre va a ser más beneficioso a que los residuos estén desechados en una bolsa plástica.
De todas maneras, para el caso de lo que nosotros estamos hablando acá, la utilización de la biobolsa puede ser una herramienta bastante útil al momento de la separación de los residuos en la cocina. Podemos tirarlas en esas biobolsas y después directamente la biobolsa con el residuo orgánico adentro la tiramos adentro de la compostera. Es una bolsa que está hecha con materiales 100% biodegradables, o sea que se van a biodegradar al igual que los residuos orgánicos que nosotros tiremos en la compostera. Así que tranquilamente cuando sea una biobolsa la pueden utilizar en su compostera. No confundir biobolsa con las bolsas oxi-biodegradables que muchas veces nos las entregan como bolsas verdes y en realidad no lo son porque son bolsas plásticas que lo único que les pasa es al estar en contacto con el aire se descompone, se desintegra. Pero eso no significa que se descomponga de manera natural, se desintegra, o sea, esas partículas quedan volando en algún lado o quedan enterradas en algún lado. Entonces, no confundamos. La biobolsa, que es la que está producida con materiales biodegradables, sí, las otras no. Bueno, acá hay algunas imágenes de algunos tipos de composteras que se puedan utilizar. Esto es muy amplio, no se encasillen en una compostera o en salir a comprar una compostera. Yo sinceramente les digo, con cualquier recipiente se puede hacer una compostera y eso va a depender del espacio que tengamos en casa, de si tenemos o no tenemos un patio grande, de si nos gusta en realidad tener una compostera móvil porque nos gusta moverla de un lado al otro dependiendo de lo que estemos, de la actividad que estemos haciendo en casa. Así que tanto pueden elegir un balde de pintura vacío y perforarlo, como está ese que ven ahí. Perdón, ¿no? Me están tocando el timbre. Bien, o también lo pueden hacer con otro tipo de elementos como los que ven ahí en las imágenes. Se puede hacer un pozo, si tienen un patio grande, se puede hacer un pozo en la tierra como el que ven ahí, hasta menos profundo también, y se pueden empezar a tirar los residuos ahí y una vez que está lleno se hace otro pozo al lado y ese se lo deja que siga trabajando y que siga produciéndose el proceso de compostaje. Se puede usar algún canasto plástico como el que ven ahí, se puede usar un cajón de madera como el que ven ahí. Generalmente cuando se usa un cajón de madera, lo que pueden hacer es colocar alguna bolsa plástica debajo, obviamente perforada para que vaya drenando, para que no se escape el material, porque como son bastante abiertos abajo, el material se puede escapar. Entonces les aconsejo que le coloquen un fondo si van a usar un cajoncito de estos. Y si no, también se puede hacer una pila de compost, como esa imagen que ven en el medio, en donde ustedes van tirando los residuos en un rinconcito del patio y lo van removiendo y eso se va a ir de a poco transformando en compost. El problema de la pila es que como es un recipiente infinito, digamos, es como que nunca terminamos de tirar y siempre tenemos ahí compost fresco. En cambio, si lo hacemos en recipientes con dimensiones específicas y definidas, una vez que nosotros completamos ese recipiente, iniciamos el proceso en otro recipiente y dejamos toda la mezcla producida en el primer recipiente que siga trabajando sola y que se llegue a transformar en compost maduro, digamos. Bueno, las fases del proceso de compostaje, ahí las pueden apreciar un poco esquemáticamente: la generación de residuos, la colocación de nuestros residuos en una compostera, la transformación de esos residuos en compost, en este material fertilizante, el uso de ese compost, por ejemplo, en nuestra propia huerta, y la obtención de nuestra huerta de alimentos vegetales saludables. Así que bueno, un poco mediante estas imágenes queríamos mostrarles cómo es el ciclo que lleva adelante todo el proceso. Bien, para que ustedes tengan en cuenta,
¿Cuáles son los factores que influyen? Influyen significa que pueden pueden hacer que el tiempo de descomposición se acelere o se extienda. No significa que no va a ocurrir el proceso de descomposición, siempre va a ocurrir. En mayor o en menor tiempo, siempre va a ocurrir. Es importante controlar estos factores que ustedes ven en pantalla. Humedad, temperatura, aireación y la diversidad. ¿A qué me refiero con diversidad? La diversidad de la dieta que nosotros le vamos a ir incorporando a la compostera. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros generamos, los residuos que generamos normalmente en nuestra casa, en nuestro domicilio, son residuos variados. Distinto sería que yo a mi compostera le tire siempre cáscaras de naranja, por ejemplo. O que le tire siempre pasto seco. No, siempre tenemos que tratar de equilibrar los residuos que nosotros ponemos en la compostera. ¿Para qué? Para que el proceso ocurra de una manera más equilibrada y en un tiempo más corto. Con respecto a la humedad, que también es otro punto importante, tenemos que tratar de que no esté ni muy húmeda ni muy seca. Ya ahora en la próxima filmina les cuento un poco algún método que se puede usar para determinar cuándo es correcta la humedad. La temperatura, no vamos a estar midiendo la temperatura de nuestra compostera. Es un tema importante, pero lo que les aconsejo es en verano no tenerla al rayo del sol, si la pueden cubrir con algo, se cubre. O si es una compostera móvil, se lleva a un lugar en donde esté al resguardo de los rayos del sol. Y en invierno, bueno, que no esté, que sí le dé algo el sol y que pueda también recibir, bueno, los rayos solares y aireación también. La aireación, ¿cómo se la damos? Se la damos con removiendo la mezcla. Si ustedes dejan el residuo, lo van tirando y nunca lo remueven, muchas veces esos residuos se van aplastando, van generando que el proceso siga ocurriendo, quizás un poquito más lento, pero eso puede generar en algunos casos olor, porque lo que ocurre es que como no ingresa aire a la mezcla, ahí los bichitos que trabajan ahí empiezan a trabajar en otro modo, se cambian de modo, cambian el chip y empiezan a trabajar, a alimentarse pero sin presencia de oxígeno, y lo que ocurre es que en ese proceso se genera un olor como a huevo podrido, una cosa así. Por eso es importante cada tanto hacer una remoción de la mezcla que nosotros tengamos ahí. Y bueno, estos son algunos de los tips a tener en cuenta. Siempre tratar de hacer una mezcla en la compostera de que haya material seco con material húmedo, de que haya material grueso con fino, material viejo con material fresco que nosotros le vamos agregando diariamente, incorporar algo de restos de jardinería. Puede haber lombrices, no es obligatorio, repito, no es obligatorio. La lombriz se puede incorporar o no. Si no se incorpora, igual va a ocurrir el proceso. Si vemos que la humedad no es que está muy seca la mezcla, se la puede regar. Esas manitos que ustedes ven ahí les indica un método muy sencillo para darse cuenta de cuál es la humedad adecuada. Si al apretar chorrea demasiado líquido, significa que está muy húmedo. ¿Qué hacemos entonces? Agregamos algo de material seco, no sé, hojas secas, pasto, arena. Agregamos material seco y removemos y logramos que toda la mezcla se mejore su composición. Después, si no podemos, si apretamos y no sale nada de agua, significa que está muy seco, entonces en ese caso le regamos. Y si nosotros apretamos y cuando abrimos la mano queda formado el bollito de esa mezcla, significa que la humedad es la adecuada. Bien, por último, ya como para ir cerrando, así que vayan preparándose con algunas consultas. Acá les dejamos, que también lo van a tener en el material que les vamos a estar enviando, algunos problemas y sus posibles soluciones. La vamos a ir repasando. Si tiene olor feo, que es lo que les conté recién, a veces si no removemos van a encontrar que empieza a generar algo de olor. Entonces, en ese caso lo que tienen que hacer es removerla y agregarle algo de material seco.
Si se llenó la compostera y ustedes ven que todavía el compost no está del todo maduro, que esté del todo maduro, ¿qué significa? Que lo que veamos en la compostera sea un elemento similar a la tierra, digamos, una coloración similar a la de la tierra, una textura similar a la de la tierra, un olor a bosque húmedo. En ese caso nos indica que ese compost está totalmente maduro. Si no llega a estar maduro, lo que tenemos que hacer es seguir tirando nuestros residuos en otro recipiente y dejar que esa compostera siga trabajando hasta que llegue a su punto de maduración. ¿Qué ocurre si vemos demasiados de esos gusanitos blancos? No molestan, pero a veces estéticamente no nos gusta o nos gustaría que no estén. Entonces lo que podemos hacer es agregar algo de material seco, quitarle ese exceso de humedad que atrae esos gusanitos y los gusanitos solos se van a retirar. Si hay hormigas, bueno, tratemos de que las hormigas no nos perjudiquen. En realidad no perjudican a lo que es el proceso de compostaje, pero sí a veces hay una gran cantidad de hormigas y realmente molesta. Entonces tratemos de no tirar venenos y ese tipo de cosas y usar algunas pociones orgánicas que sirvan para poder ahuyentarlas. Bueno, ahí hay algunas, como por ejemplo poner vinagre, arroz o ají molido alrededor de la compostera, que suele ser un método que funciona para que las hormigas se vayan. Si hay moscas, que generalmente esto ocurre en verano, lo que podemos hacer es evitar que se vean. Por ejemplo, si nosotros sacamos un día, no sé, muchas cáscaras de frutas, que son cosas dulces y que por ahí generan la atracción de la mosca, bueno, cuando tiramos eso a la compostera, sobre todo en verano, en invierno no atrae moscas, le tiramos una fina capa de tierra arriba, cosa de que las cascaritas queden escondidas y las moscas no van a ir. Y para el caso de los roedores, que no debería atraerlos, pero si los atrae, bueno, evitar tirar a la compostera lo que les dije antes, salsas, comidas cocidas, por ejemplo, o mucho pan, carnes, lácteos, bueno, ese tipo de residuos, evitar disponerlos en la compostera para evitar que tengamos este tipo de visitas. Bueno, esta presentación después las chicas se la van a estar pasando a todos los que participaron. Cuando ustedes ingresen a esta página que ven ahora en pantalla, cada uno de estos títulos le van a hacer clic y los va directamente a linkear a ese material. Entonces hay información sobre cómo se separan los residuos en la ciudad, sobre cuáles son los recorridos de la recolección de patio de la ciudad. Está el folletito de compost, donde están las principales cosas que estuvimos charlando en esta capacitación. Está la revista de gestión de residuos, que le muestra un poco cuáles son todos los procesos por donde pasan los residuos de la ciudad y todos los puntos de tratamiento y de valorización de residuos. Y después hay algunos videitos, está un video que hice yo sobre compostaje domiciliario, hay otros videos de David Panici, y el último que dice ¿sabes cómo hacer compost en tu casa? Es un videito muy cortito, en donde explica de manera muy sencilla los principales pasos para empezar a fabricar compost en casa. Bueno, y estas son algunas imágenes de algunas de las actividades que desarrolla el Instituto para el Desarrollo Sustentable en los diferentes ejes de acción con los que trabaja. Lamentablemente, muchas de estas actividades, bueno, por el problema que estamos transitando actualmente no las podemos ejecutar, pero bueno, tratamos de alguna manera de seguir estando cerca de la gente y de poder estar vinculados para que estas cosas no se pierdan, para que se sostengan en el tiempo y para que cada vez más personas piensen realmente que es tan importante aportar desde nuestro lugar ese granito de arena que hace falta para que la gestión ambiental de la ciudad sea un éxito como lo es hasta el momento. Bien. Acá al final les dejamos algunos datos de contacto para que ustedes
consulten, vean, pregunten y bueno, obviamente todas las consultas, todas las sugerencias son bienvenidas. Quedamos a disposición, yo desde mi lugar, para poder brindarles la información que necesiten a medida que vayan llevando adelante los procesos. Y bueno, ahora ya los dejo en manos de las chicas para que abran el espacio de consultas. Bueno, la idea es que, no sé si alguien se anima a contarnos su experiencia o si tiene alguna consulta en el chat. No tenemos consultas, pero por ahí si alguno se anima a contarnos su experiencia, nos avisa y le activamos el micrófono. ¿Nadie? Bueno, tienen todos nuestros datos. Ahí Claudio Gise nos pregunta cuál es el tiempo del ciclo. Ah, bien. Bueno, el tiempo del ciclo depende un poco de la atención que nosotros le demos a la compostera, como les decía recién. Pero generalmente el residuo se transforma en un compost maduro al cabo de 5 meses, 6 meses aproximadamente. ¿Qué significa esto? Lo que les quiero dejar en claro es lo siguiente: no significa que ustedes tengan que armarse una compostera para tirar residuos durante 6 meses. Ustedes pueden tener una compostera medianamente chica, pueden empezar con esa compostera chica, pueden incorporar los residuos a esa compostera y una vez que la llenaron, ahí sí dejar de usar esa compostera y empezar a usar otra compostera. Y es así dejarla que continúe su proceso hasta que llega a los 5 o 6 meses y pueden llegar a tener el compost maduro. Mientras tanto van completando o van depositando sus residuos en una compostera nueva o en un espacio nuevo que generen. Julio nos consulta si dice, en mi compost agrego hojas de tilo para sumar la parte seca, pero en esta época del año, ¿se le puede agregar aserrín? Sí, tranquilamente, siempre y cuando sea aserrín de madera que no contenga plástico. Viste que ahora vienen maderas plásticas o vienen laminados que contienen plástico. Bueno, evitemos ese tipo de madera, pero si es un aserrín de un aserradero de madera orgánica, no habría problemas en incorporar aserrín, arena o algo de tierra seca también sirve como para incorporar material seco. Ojo, no hace falta incorporar tierra constantemente a la compostera, porque ustedes van a estar ocupando el lugar de los residuos con tierra. Entonces, incorpórenle tierra o incorpórenle arena si hace falta secarla, sí, o si prefieren cubrir la parte superior de la compostera, pero una capa muy finita, cosa de hacer de cobertura y de no ocupar demasiado lugar de la compostera con tierra. Eugenia consulta si es normal encontrar cucarachas en el compost. Y bueno, generalmente la cucaracha, al igual que los roedores, van cuando en el compost hay algún alimento que los atrae, generalmente si hay algún alimento cocido, si hay lácteos, salsas o ese tipo de productos. Evitemos eso para evitar la llegada de este tipo de vectores que no está bueno tenerlos. Alejandro consulta cómo se da cuenta cuando el compost ya está listo para usarlo. Bueno, es lo que les decía recién, el compost llega a su punto de madurez cuando nosotros lo tomamos en una mano, tiene un color oscuro, negro, las partículas ya no podemos distinguir si es una cáscara de naranja, si es una cáscara de... No, es todo, tiene una coloración oscura, las partículas se van achicando, ustedes van a ir viendo que va perdiendo, las partículas van perdiendo tamaño, y el olor que ustedes le pueden sentir ya no es olor a residuo, a basura, sino que es un olor a tierra, es olor siempre digo, a bosque. De esa manera ustedes se van a dar cuenta que ya es un compost maduro.
Ojo, el compost se puede utilizar en varias etapas del proceso, no es necesario esperar a los 6 meses a que se madure. Siempre se aconseja esperar a los 6 meses porque ya cumpliría todo el ciclo de compostaje y vamos a tener un compost de buena calidad, con partículas chiquitas, entonces no va a quedar mal estéticamente, por ejemplo, en una maceta, pero tranquilamente se puede usar en una etapa anterior del proceso que va a servir igual. Bueno, ahí lo que agrega Alejandro recién es que él dice que lo revuelve cada 10 días, lo remueve, como que entiendo que se le mezcla lo viejo con lo nuevo, si eso no pasa nada. Claro, es lo que les decía recién. Si yo tengo una compostera grandísima, me va a costar años llenarla. Entonces, si ustedes quieren tener compost maduro, tiene que llegar un momento en donde dejen de incorporar material nuevo, porque si ustedes están constantemente incorporando material nuevo, nunca van a tener el compost maduro al 100%. Entonces, lo que se aconseja es, una vez que llegaron a una cierta capacidad de su compostera, si es tan grande que no la quieren llenar, bueno, llegan a una cierta capacidad, arrancan con el compost en otro recipiente y dejan que esa mezcla continúe evolucionando para así obtener el compost maduro y no seguir agregándole material fresco todos los días. Bien. Florencia nos había consultado si las hormigas pueden ser un indicio de la humedad, si es poca, si es mucha, si tiene o no relación. No, las hormigas no tienen nada que ver. Sí, los gusanitos estos blancos, que si hay gusanitos blancos es porque está demasiado húmedo. Y sin otra manera de darse cuenta de la humedad es con ese método de la mano que les explicaba antes, apretando, y si chorrea demasiado agua significa que está demasiado húmedo. Bien, bueno, muchas gracias, Gise. Bueno. Ahí Claudio agrega una pregunta: ¿qué porcentaje de compost es recomendable para fertilizar la tierra? Bueno, generalmente lo que saben usar es un 30% aproximadamente en la mezcla de tierra y compost, pero eso lo pueden manejar ustedes dependiendo de la cantidad de compost que generen, porque si lo usan 100% compost para una huerta, van a tener que tener una compostera gigante para que les sirva para toda la huerta. Generalmente se usa un 30% de compost mezclado con el 70% de tierra. Ahí bueno, me preguntan si se puede agregar ceniza. Sí, la ceniza siempre y cuando que sea ceniza de madera, digamos, y en una cantidad equilibrada. No vamos si la compostera tienes, no sé, 3 litros de capacidad, no le agreguemos 1,5 litros de ceniza. Siempre, a ver, un poquito se puede agregar, pero tampoco en una cantidad elevada, porque lo que hace la incorporación de este tipo de elementos como la ceniza o los cítricos es variar demasiado el pH de la mezcla, o sea, del ecosistema que se encuentra en ese lugar. Entonces, al variar ese pH, los microorganismos que tienen que hacer, tienen que transformarse para comenzar a vivir y a subsistir en ese nuevo ecosistema. Entonces, eso es lo que demora un poco que se vaya transformando el compost en un tiempo menor. Lo hace más largo a la transformación. ¿Y maples de huevo, Gise? Lo mismo, el maple de huevo está hecho generalmente con cartón, papel. El cartón y el papel se biodegradan de manera natural, se puede agregar, pero siempre de manera equilibrada. No vamos a agregar 5 maples de huevo y 3 cáscaras de manzana porque no va a funcionar. Entonces, tratemos de equilibrarlo, siempre equilibrado. Limones también. La consulta por los limones. Sí, se pueden agregar limones también de manera equilibrada. Bueno, mucho interés veo. Sí. Está bueno eso. Bueno, les agradecemos a todos por la participación. Vamos a estar subiendo, como dijo Gise, el video para los que no se pudieron sumar por el horario y demás. Y les van a estar llegando constantemente correos a todos los que se sumaron con las nuevas actividades y todo lo que vamos a ir haciendo desde la red.
Les recordamos que siempre está bueno si nos pueden ir mandando fotos o si suben fotos a las redes, que nos etiqueten al Instituto para el Desarrollo Sustentable para que también nosotros vayamos haciendo un seguimiento de cómo vienen con la producción de compost. Muchas gracias a todos. Gracias Gise por tu exposición y bueno, no sé si querés agregar algo más desde nuestro lado, me parece que más que conforme. No, bueno, simplemente lo que les decía antes, que suma mucho saber que hay gente que está dispuesta a emprender este tipo de actividades. Ojalá que puedan contagiar a sus familiares y a sus amigos y que sea cada vez más las personas de la ciudad que se sumen a este tipo de iniciativas. Y bueno, nada, que quedamos a disposición de todos ustedes para que hagan las consultas, las sugerencias y por supuesto que esperamos las fotos de las composteras y de todo el compost que puedan fabricar de ahora en adelante. Así que muchísimas gracias por todo, espero que les haya servido esta información y bueno, quedamos a disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao. Fíjate, no sé dónde te va a guardar cuando pongas dejar de grabar. Sí, ahora ya, creo que me lo guarda en mi compu, así que después se los paso. Dale. Bueno, chicas, me voy. Gracias por todo. Nos vemos. Chao. Chao.